Buenos días, clase. El video de hoy es acerca de ciencias. Vamos a estudiar cómo se balancean ecuaciones químicas. Esta es una sugerencia que nos hacen varios de nuestros compañeros, Victoria, Leonardo y Ana, y creo que hay alguien más que se me escapa el nombre. Bueno, entremos en materia. Solo para recordar que las ecuaciones químicas están en la parte de física, exactamente en las propiedades y cambios de la materia. Allí es donde encontramos cómo balancear las ecuaciones químicas. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver cuáles son los pasos que hay que seguir para balancear una ecuación química. Cuando yo estaba en prepa, personalmente a mí no me gustaba la química porque la sentía muy inexacta. Me frustraba demasiado con ella, pero a medida que ha pasado el tiempo, he aprendido como a jugar con el ensayo-error hasta que se encuentran las soluciones adecuadas. Entonces, primero vamos a delinear cuáles son los pasos, ¿ok? Y luego vamos a practicar esos pasos en 4 o 5 problemas. Entonces, lo primero que se hace, obviamente, es escribir la ecuación sin balancear, que es la que nos dan los exámenes, es la que nos va a dar el problema. Generalmente, la ecuación va a ser presentada. Vamos a hablar, por ejemplo, de esta molécula que es súper conocida, ¿cierto? La molécula del agua, el H2O. Solamente para repasar, estos números chiquitos, estos números pequeños, pertenecen al elemento que está a su izquierda. Entonces, este 2 pertenece a la H. No necesitamos saber que la H es hidrógeno. Por lo general, no va a ser necesario saber prácticamente ningún nombre de ningún elemento ni de ninguna molécula. Es simplemente saber esas cositas, que este número que se llama un subscript, este número pertenece a esta letra H. Entonces, eso quiere decir que esta molécula, como sea que se llame, pues, tú sabes que es agua, tiene 2 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? Tiene uno, porque recuerda que como casi siempre en álgebra, si uno no ve ni el coeficiente, si uno no ve el número, siempre se asume que es uno. Entonces, aunque no está escrito, sabemos que es un uno. Entonces, esta molécula de agua tiene 2 hidrógenos y tiene un oxígeno, de acuerdo a esta nomenclatura de esta molécula. ¿Cuáles son los coeficientes? Vamos a borrar esta flecha que me está estorbando. Los coeficientes, borramos esto acá también. Los coeficientes son esos números grandes que ponen al frente de las moléculas. Va al frente de la molécula. Voy a colocar aquí el coeficiente 3, solo para que practiquemos. El coeficiente, recuerden que este 2 pertenece solo a la H, ¿sí? El coeficiente afecta toda la molécula. Prácticamente, imagínate que la molécula está en un paréntesis y que ese 3 afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si eso es cierto, ¿sí? Practiquemos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay ahora entonces? Antes habían 2, antes del 3, antes de escribir ese coeficiente, habían 2, ¿cierto? Por este. Pero ya tenemos 3 veces lo que había antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos 6 átomos de hidrógeno, ¿verdad? ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos? Pues ¿cuántos teníamos antes? Antes teníamos solo uno. Ahora tenemos 3 veces eso. O sea que tenemos 3 átomos de oxígeno. Esto es simplemente para que recuerdes que el coeficiente, que es el número grande que va al frente de la molécula, afecta a toda la molécula. Pero los subscripts afectan solo, los números pequeños afectan solamente la letra que está a su izquierda. El 2, recuerda, le pertenece a la H, y aquí no había nada, no había un 1, pero tú sabes que hay un 1 y ese le pertenece entonces al oxígeno. Sigamos entonces con los pasos. Cuando tienes la ecuación que te la dan, de las primeras cosas que hay que hacer es contar cuántos átomos hay a cada lado de la reacción, cuántos átomos de cada elemento. Es simplemente eso, es contar. Ahí no hay ninguna matemática mágica. Simplemente cuentas cuántos hay de cada átomo y haces esa lística como si fuera una lista para ir a mercar. Y esta parte es súper importante. Siempre te van a pedir es ajustar los coeficientes. Simplemente vamos a cambiar o a poner
coeficientes a una o varias moléculas para balancear la ecuación. Recuerda que el coeficiente es ese número ese número grande que va al frente de cada molécula. Si no hay ningún número, ¿qué número hay ahí? Si no hay nada, asumes un 1, ¿cierto? Bueno, y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Qué sigue después de poner esos coeficientes? Verificar y balancear. ¿Qué significa el verificar? Ver cuántos átomos hay de cada átomo, de cada elemento, luego de que cambias los coeficientes. Eso es simplemente borre los números que tenía antes y escriba los nuevos, ¿ok? Y vamos a ver en un segundo de qué estamos hablando. Vamos a poner en práctica todos estos pasos. Y de nuevo, ajustar los coeficientes. Entonces, vamos a estar moviéndonos mucho entre la 4 y la 5, devolviéndonos, cambiando un coeficiente, borrando el otro. Luego vemos, uy, ya nos tocó cambiar el coeficiente de esta otra molécula y así vamos a seguir hasta que tengamos la misma cantidad de átomos a cada lado de la reacción química. Bueno, y recuerda suscribirte. Esa flecha te está señalando ese icono rojo que es para que te suscribas. Dale, tranquila, tranquilo, yo te espero. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Eso es un canal chiquitico. Si tú no activas las notificaciones, el algoritmo no te va a traer el nuevo video que vaya a salir tan pronto ya esté listo, ¿ok? Entonces, suscríbete y activa las notificaciones. Y si piensas que el video está bueno, obviamente un like, eso ayuda bastante. Bueno, miremos esta pregunta. ¿Cuáles coeficientes balancean la ecuación química para la síntesis de agua? Dime qué opinas. Bueno, antes de responder, vamos a poner en práctica esos pasos que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, de nuevo, a nosotros los problemas nos van a salir más o menos así para ver, eh, para cambiar o para hacer mención a uno o más coeficientes. En este caso son dos coeficientes. Estos cuadros representan el espacio donde va el coeficiente, ese número grande al frente de la molécula. Entonces nos están preguntando por este y por este, ¿sí? Nos dicen si es 2 y 1, o 1 y 1, o 1 y 2, o 2 y 2, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a balancear esta ecuación. Entonces, este es mi método, así escribo yo las cosas. Recuerda que te deben dar papel y lápiz, así sea el examen en computadora, te deben dar papel y lápiz para que tú puedas hacer tus operaciones, ¿sí? Te lo deben dar por norma, ¿ok? En algunos centros te van a dar tal vez un dry erase board, esos chiquiticos, y un dry erase marker para que puedas trabajar, ¿sí? Pero siempre pide algo. Por ejemplo, para solucionar esto, yo necesito ensuciar un pedazo de papel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la lista del mercado. Simplemente vamos a listar los elementos que hay. Entonces, en esta ecuación hay hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Solo hidrógeno y oxígeno. Entonces, lo que voy a hacer es escribir debajo de me gusta hacerlo debajo de la flecha, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el hidrógeno y aquí tengo el oxígeno, ¿ok? Bueno, entonces simplemente lo que voy a hacer ahora es escribir cuántos átomos tengo de cada uno en este momento. Entonces, ¿cuántos tengo de hidrógeno al lado izquierdo? Tengo dos, ¿verdad? ¿Y cuántos tengo de hidrógeno al lado derecho? Tengo dos. Ah, o sea que el hidrógeno se ve balanceado porque tengo el mismo número al lado y lado. Ahora miremos oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos al lado izquierdo? Tenemos dos. ¿Y cuántos tenemos al lado derecho? Tenemos uno, ¿verdad? Porque recuerda que este 2 pertenece a la H, ¿cierto? Al hidrógeno. Pero como la O no tiene número, se asume que es 1, entonces hay un solo oxígeno al lado derecho. Entonces, ¿esta ecuación está balanceada? No. ¿Por qué? Porque hay un átomo que no tiene la misma cantidad al lado y lado. Y por ley de conservación de la materia, siempre debemos tener la misma cantidad de átomos a cada lado de la reacción, ¿sí? Lo que está al lado de la flecha, al lado izquierdo, se llama normalmente se llaman reactantes, ¿sí? Y lo de que está a la derecha se llaman productos, ¿ok? Eso es una reacción de síntesis porque se están juntando estos dos elementos para sintetizar agua.
aquí nos dicen que es una reacción de síntesis de todas maneras en el problema. Pero bueno, entonces hay que solucionar este caso. Tenemos dos oxígenos a la izquierda, pero solamente tenemos uno a la derecha. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Miremos a ver si nos sirve. Vamos a escribir aquí en el coeficiente, vamos a escribir entonces 2. Con ese 2, ya, ¿cuántos oxígenos vamos a tener a la derecha? Ya a la derecha vamos a tener, no 1, voy a tachar el 1, sino que vamos a tener 2, ¿verdad? Porque recuerda que el coeficiente afecta a toda la molécula, ¿sí? No solo al que está de primero, sino a todos, ¿ok? Entonces, antes teníamos un oxígeno, ahora tenemos 2 veces eso, o sea que tenemos 2 por 1, 2. Bueno, entonces con este 2 tenemos 2 oxígenos a la derecha. Ahora tenemos la misma cantidad de oxígenos a ambos lados. Pero yo sé que notaste, bueno, pero entonces este 2 también me cambia la cantidad de hidrógeno. Tienes toda la razón. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tenemos ahora a la derecha? Antes teníamos solamente 2, ¿verdad? Aquí lo tenemos escrito. Ahora tenemos con este coeficiente de 2, 2 veces eso. ¿Cómo así que 2 veces eso? Pues si tenemos 2 veces 2, ya no tenemos 2, sino que tenemos 4. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando uno cambia muchas veces el coeficiente de una molécula, eso afecta no solo a una molécula, sino a varias. Como en este caso se puede ver, cuando cambiamos el 2 para arreglar el oxígeno, eso también nos cambió el hidrógeno, ¿cierto? Entonces ahora nos tenemos que regresar a este lado izquierdo y ver qué necesitamos poner acá para balancear el hidrógeno. Porque por ahora el oxígeno se ve bien, ¿cierto? Tenemos 2 a la izquierda y tenemos 2 a la derecha, la O, el oxígeno. Pero con este 2 de coeficiente, acá nos toca también afectar el hidrógeno. Ya tenemos 4 a la derecha y tenemos que hacer que a la izquierda también hayan 4. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí en este coeficiente, en esta caja? ¿Qué debemos escribir para que nos queden 4? Obviamente, debemos escribir el 2, ¿cierto? Porque ya con ese 2 nos queda 2 veces lo que teníamos antes. Entonces, ahora, ¿cuántos hidrógenos tenemos a la izquierda? Ya no tenemos 2, ¿tenemos cuántos? Tenemos 4. Entonces, ahora, de hidrógeno tenemos 4 a la derecha, 4 a la izquierda. De oxígeno tenemos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. O sea que ya de esta manera nos queda la ecuación balanceada. Entonces, ¿qué hay que hacer para balancear esta ecuación? Poner un 2 aquí en este primer espacio y un 2 aquí en este segundo espacio. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Obviamente, la opción correcta va a ser la D, ¿cierto? Porque hace referencia a este 2 y a este 2. Bueno, vamos a seguir practicando y el último ejercicio, quédate hasta el final del video porque en el último ejercicio vamos a tener una estrategia de sustitución. Quiero que primero aprendas cómo se hacen y cómo se resuelven de forma normal y también quiero que al final veas esta estrategia que te puede ayudar muchísimo si te sientes un poco perdido, un poco perdida durante el examen. Entonces, primero aprende cómo se hacen bien con los próximos 3 problemas. El último va a tener esa estrategia. Quédate entonces para que veas de qué estrategia te estoy hablando. Bueno, aquí como pueden ver tenemos otra reacción de síntesis porque tenemos estos dos elementos que se juntan para formar este producto, ¿sí? Por eso se llama reacción de síntesis. Bueno, entonces este problema dice, ¿cuáles coeficientes balancea la ecuación química para la formación de óxido de hierro? Entonces nos dan las opciones y en este caso tenemos 3 coeficientes para analizar. Te voy a dar más de 5 segundos porque esto necesita un poquito más de tiempo. Bueno, entonces empecemos a desarrollar este problema, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta reacción de síntesis. Tenemos hierro y oxígeno que se unen para formar el óxido de hierro, ¿sí? Entonces, empecemos con nuestro procedimiento. Entonces, vamos a hacer primero la lista del mercado, ¿sí? Entonces, tenemos hierro. Aprovecho para decirles,
Cuando tienes una letra mayúscula y una minúscula, esto es un solo elemento, ¿sí? Porque a veces vas a ver dos letras mayúsculas. Cuando hay dos letras mayúsculas, tienes dos elementos diferentes, ¿ok? Pero cuando una es mayúscula y la que le sigue es minúscula, esas dos letras juntas son un solo elemento. De pronto vamos a ver casos ahorita para practicar este concepto. Pero entonces sigamos. Entonces tenemos el hierro y tenemos el oxígeno. Sí, estamos empezando con reacciones sencillas con solamente dos elementos, ¿ok? Bueno, entonces así como estamos, ¿cuántos? Porque siempre hay que contarlos antes de hacer cualquier cambio. Hay que saber dónde estamos para empezar, ¿ok? Entonces, ¿cuántos hierros tenemos a la izquierda? A la izquierda, pues tenemos solamente uno. Aquí no hay ningún coeficiente y tampoco hay un subscript aquí abajito. Entonces, hay un solo, un solo hierro a la izquierda. ¿Y a la derecha cuántos hay? Pues a la derecha tenemos este subscript de 2 que pertenece al hierro. Entonces, eso quiere decir que tenemos dos hierros a la derecha. Ahora miremos el oxígeno, la O. Tenemos a la izquierda dos oxígenos, ¿cierto? Por este pequeño 2 que hay aquí. Entonces tenemos 2. Y a la derecha, ¿cuántos oxígenos tenemos? Miremos. Tenemos 3, ¿sí? Este 3 le pertenece al oxígeno. Entonces, a la derecha tenemos 3 oxígenos. Bueno, entonces podemos decir, ¿la ecuación está balanceada o no? ¿Qué piensas? Pues obviamente que no, ¿verdad? Porque mira, de hierro, de la Fe, tenemos uno a la izquierda y solo dos a la derecha. Y de oxígeno, de la O, tenemos dos a la izquierda y tres a la derecha. Entonces no está balanceada porque los números no están iguales a ambos lados. Lo cual quiere decir que hay que empezar a jugar poniendo coeficientes en cada uno de estos para hacer para poder acomodar que quede el mismo número de elementos, de átomos a cada lado. Entonces, ¿con cuál vamos a empezar? Pues en este caso no hace como mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, tenemos de oxígeno, por ejemplo, ¿cuántos tenemos a la derecha? Tenemos 3, ¿verdad? Para tener 3 acá y tener 3 acá va a quedar muy difícil, va a quedar básicamente imposible, porque recuerda que los coeficientes tienen que ser números enteros, no puede ser 1.5, porque habría que poner un 1.5 aquí a la izquierda para poder que queden 3 oxígenos a este lado, ¿cierto? Para que balancee con estos 3. Y como no se puede poner 1.5, entonces vámonos por el que le sigue, vámonos por el 2. Entonces, ¿qué pasa si ponemos 2? Si ponemos 2, ¿cuántos oxígenos tenemos ahora a la izquierda? A la izquierda vamos a quedar, obviamente, con 4, porque 2 por 2, 4, ¿cierto? ¿Y cuántos hay a la derecha? A la derecha hay 3, entonces tampoco queda balanceada, ¿sí? Entonces el problema más grave que tenemos es que a la izquierda tenemos un número par y a la derecha tenemos un número impar. Como aquí hay un número par, este subscript es 2, cualquier número multiplicado por 2 va a ser par, ¿cierto? O sea que como sea que quede la ecuación balanceada, siempre van a ser números pares para el oxígeno. Entonces, como este 3 obviamente que es impar, aquí necesitamos un número par para balancearlo, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, pues vamos a borrar este 2. Ya no me lo dejo borrar. Ahorita entonces me toca tacharlo. Bueno, entonces vamos a colocar un 2 aquí, ¿sí? Y este lo vamos a tachar, ¿ok? Vamos a borrar ese. Bueno, entonces ya cuántos oxígenos tenemos a la derecha. A la derecha quedamos, aquí habían 3. Ahora con este 2 aquí adelante, tenemos 2 veces lo que teníamos antes. Tenemos entonces 6, porque el 2 afecta a toda la molécula. Entonces queda 2 por 3, que es 6, ¿cierto? Entonces, ya no tenemos 3 oxígenos. Voy a tachar ese 3. Tenemos ahora 6. Y la única manera de que tengamos 6 a la izquierda es poniendo un coeficiente de 3 acá, ¿verdad? Para tener 3 por 2, 6 también.
Entonces también vamos a tachar este 2 porque ya no tenemos 2, sino que vamos a tener 6. ¿Ok? Entonces, como estamos en este momento, el oxígeno se ve balanceado, ¿cierto? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque tenemos 6 oxígenos a la izquierda y 6 oxígenos a la derecha. Pero nos falta cuadrar el hierro, ¿verdad? Porque ya cuántos hierros tenemos a la derecha. Ya no tenemos 2 como teníamos antes. ¿Tenemos cuántos? Tenemos 4 porque ahora tenemos 2 veces lo que teníamos antes. Antes teníamos 2 por este 2 subscript aquí. Ahora tenemos entonces 2 veces eso. Es 2 por 2, 4. Entonces el nuevo número para el hierro es 4 a la derecha. Y ahora a la izquierda tenemos que cuadrarlo, ¿sí? Entonces la única manera de cuadrarlo es poniendo un coeficiente de ¿qué? Poniendo un coeficiente de 4, porque aquí tenemos un solo hierro, un solo Fe. La única manera de que tengamos 4 como a la derecha sería poniendo un 4 acá. Entonces de esta manera, ahora sí, se va viendo mucho mejor la ecuación. Ya no tenemos un hierro a la izquierda, tenemos 4. Y ahora sí está balanceada, ¿sí? ¿Sí puedes ver? ¿Por qué? Pues porque tenemos 4 hierros a la izquierda y 4 hierros a la derecha y tenemos 6 oxígenos a la izquierda y 6 oxígenos a la derecha. Aquí están, ¿cierto? 4 hierros y 4 hierros porque 2 por 2 es 4. Y oxígenos 6, ¿cierto? 2 por 3, 6. Y aquí también 2 por 3, 6. Este multiplicado por este nos da 6. Tenemos 6 oxígenos a ambos lados. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues obviamente, simplemente vamos a listar los coeficientes de los espacios que nos dieron. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos queda 4, 3 y 2, lo cual es la última opción, opción D. Esa es la respuesta. ¿Ok? Esta es una reacción muy bonita. Esta es una reacción de la combustión del metano, del gas metano. Eh, Esta es la fórmula del metano. ¿Y por qué se llama combustión? Porque mire que se está combinando con oxígeno. No sé si recuerdas o alguna vez has escuchado que para que exista la combustión tiene que haber oxígeno. Básicamente esto es una reacción de combustión porque aquí este hidrocarburo, hidro por hidrógeno, carburo por el carbón, este hidrocarburo que es el metano, aquí nos lo están dando, se mezcla con oxígeno, eso es una combustión, ¿ok? Y en esa combustión se genera CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero, y se genera también agua, ¿ok? Bueno, entonces ya saben que simplemente lo primero que vamos a hacer es hacer la lista del mercado, ¿ok? Entonces voy a escribir, los voy a escribir en el orden en que me aparecen. Aquí primero veo el carbono, entonces voy a escribir carbono. Uy, perdón, lo debería haber escrito debajo de la flecha. Entonces carbono, hidrógeno y el oxígeno, ¿cierto? C, H y O. Solamente están esos tres. Y ahora simplemente vamos a contar cuántos hay a cada lado de la reacción. ¿Cuántos carbonos cuentas? Pues al lado izquierdo, carbono solamente está en esta molécula. ¿Y cuántos carbonos hay? ¿Hay 4? No, hay uno, ¿cierto? Este 4 es solo para el hidrógeno. Esta C no tiene subscript como este. Tampoco hay coeficiente acá, o sea que por ahora hay un solo carbono a la izquierda. Lo voy a escribir acá para que no se nos olvide. ¿Y cuántos hay a la derecha? Pues sencillo, a la derecha tenemos también uno, ¿cierto? Porque igual este 2 le pertenece al oxígeno, el carbono no tiene subscript, no tiene número chiquitico al lado, tampoco hay coeficiente, entonces por ahora hay uno a cada lado. Se ve fácil, ¿cierto? Ahora miremos los hidrógenos, las H's. ¿Cuántas tenemos a la izquierda? Pues 4, ¿cierto? Este subscript pertenece a la H, o sea que tenemos 4 hidrógenos a la izquierda. ¿Y cuántos tenemos a la derecha? Obviamente que tenemos solamente 2, ¿verdad? Porque este 2 le pertenece a la H y hay solamente 2. Entonces, perdón. Entonces, 2. Ahora, ¿cuántos oxígenos hay a la izquierda?
A la izquierda tenemos estos dos oxígenos. Este subscript nos dice que hay 2 a la izquierda. Y a la derecha tenemos ¿cuántos? Este está interesante porque mira, tenemos oxígeno aquí y acá. Entonces, en esta molécula hay 2 y en esta molécula por ahora hay 1. Entonces, ¿cuántos hay? En total, 2 más 1, que es 3. Entonces, tenemos 3 oxígenos a la derecha. La pregunta, ¿está balanceada? No, no está balanceada. Perfecto, muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque miren que los números no coinciden. Aunque de carbono tenemos 1 y 1, el carbono se ve bien, pero mira que el hidrógeno no. El hidrógeno tiene 4 a la izquierda y 2 a la derecha. Igual que el oxígeno tiene diferentes números a ambos lados, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Esto hay que cambiarlo, ¿cierto? Hay que modificarlo. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Mi consejo es, si ves alguna parte de la reacción química que tiene un solo elemento, deja ese elemento de último, ¿cierto? El oxígeno. Entonces, empecemos a balancear el carbono, ¿ok? La C. Si ven que no hay necesidad ni siquiera de saber qué significa cada elemento. La C, a ver, ¿cuántas Cs tenemos? Tenemos una a cada lado. Entonces no podríamos ver cómo modificarlas. Bueno, entonces ahora vámonos por el hidrógeno, ¿cierto? Entonces de hidrógeno tenemos 4 a la izquierda y 2 a la derecha. El hidrógeno está acá en los reactivos y aquí está en los productos. Entonces, para pasar de 2 hidrógenos a 4 al lado derecho, ¿qué hay que hacer? Hay que poner un coeficiente acá. Vamos a poner por ahora el 2, ¿sí? Porque no sabemos si sí va a ser un 2 al final o no. Ya viste que aquí se tacha, se cambia, se mide, se vuelve a contar, se vuelve a cambiar. Esto es ensayo-error, ¿ok? Bueno, entonces con ese coeficiente de 2 allí, ¿qué ha cambiado? Pues eso nos va a cambiar no solo el hidrógeno, sino también el oxígeno, ¿sí? Por obvias razones, porque el coeficiente siempre afecta a toda la molécula, la molécula. Entonces, hidrógenos a la derecha, ahora tenemos 4, lo cual era lo que queríamos. Entonces voy a tachar voy a escribir 4. Pero también hay que reajustar los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos ahora? Pues en este momento a la derecha tenemos este oxígeno, esta O no tiene subscript, o sea que aquí hay uno solo, pero recuerda que este 2 afecta a toda la molécula, o sea que hay 2 oxígenos acá y aquí también hay 2 oxígenos. ¿Cuánto nos queda de oxígenos en total? Nos queda 4, entonces voy a tachar este 3 y voy a escribir 4. ¿Sí? Entonces vamos bien por ahora. Logramos cuadrar los hidrógenos. Los hidrógenos se ven bien por ahora, 4 y 4 a cada lado. Ahora, como estuvimos cambiando o alterando el oxígeno también, hay que hacer lo propio al lado izquierdo, ¿ok? Entonces, si al lado derecho tenemos ya 4 oxígenos, ¿cierto? Porque aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Entonces, básicamente vamos a cambiar la cantidad de oxígenos que hay acá para que al lado izquierdo también nos dé 4 como al lado derecho. Entonces, ¿qué número habría que poner allí? Pues como aquí ya hay 2, entonces ponemos un 2 acá porque 2 por 2 es 4. Entonces tachamos este 2 y escribo 4. Entonces por ahora las cosas se ven muy, pero muy bien, porque de oxígeno tenemos 4 a la izquierda y tenemos 4 a la derecha, ¿verdad? 2 de acá y 2 de acá. De hidrógeno tenemos 4 a la izquierda y tenemos 4 a la derecha, ¿cierto? Este 2 afecta al hidrógeno también. Y de carbón tenemos un carbón a la izquierda y tenemos un carbón a la derecha, o sea que ya la ecuación está final, ¿cierto? Entonces, para balancear esta ecuación, lo único que tuvimos que hacer fue poner un coeficiente aquí en esta segunda molécula y en esta otra segunda molécula de los productos. Entonces, damas y caballeros, esta es la ecuación balanceada final. ¿Okay? Lo único que tuvimos que hacer fue colocar este coeficiente y este coeficiente. Perfecto. Este problema dice balancear la reacción en la que el hierro y ácido clorhídrico durante una reacción de desplazamiento simple dan lugar a cloruro de hierro o cloruro férrico e hidrógeno. Bueno, recuerda que no nos importa cómo se llaman esas cosas, esas moléculas tienen nombres raros, eso nos puede asustar, intimidar y poner más nerviosos.
sea, no tiene importancia. Los nombres no tienen importancia. Entonces, tú sabes que aquí hay un elemento. ¿Cuántos elementos hay en esta molécula? Pues mira, tenemos una H mayúscula, tenemos una C mayúscula. Ya sabemos que la H va sola, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay elementos que tengan dos letras mayúsculas, ¿sí? Los elementos que tienen dos letras siempre es una mayúscula y una minúscula. Esta es la C y esta es la L minúscula, o sea que este es el cloro. Bueno, este es el hierro, ya lo vimos. F mayúscula, E minúscula es hierro. C mayúscula, L minúscula, esto es cloro y esto es hidrógeno. ¿Okay? Es el mismo proceso, ¿no? Por muy complicado que sea el nombre, lo único que tenemos que hacer es la lista del mercado. Vamos a empezar con el hierro. Luego voy a escribir el hidrógeno, la H y luego el Cl, ¿sí? El que es el cloro. Lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a contar cuántos átomos de cada uno de estos elementos hay a cada lado. Vamos a empezar con el hierro. ¿Cuántos hierros tenemos a la izquierda? 1. ¿Cuántos hierros tenemos a la derecha? 1, ¿cierto? Que no veo subscripts a ningún lado. Entonces, por ahora tenemos 1 y 1 de la Fe. De la H, ¿cuántos tenemos a la izquierda y cuántos tenemos a la derecha? A la izquierda tenemos solamente una H y a la derecha tenemos 2. Entonces, una a este lado y 2 a este lado. ¿Y del cloro? Bueno, del cloro tenemos un cloro a la izquierda y tenemos 3 cloros a la derecha, ¿cierto? 3 cloros a la derecha y aquí tenemos un solo cloro. Entonces, esto no está balanceado por obvias razones, el cloro no está balanceado y el hidrógeno tampoco. El hierro, aunque tenemos uno a cada lado, la reacción en general no está balanceada, hay que balancearla. Y vamos a empezar entonces con, yo prefiero evitar empezar con los que se encuentran solitos porque esto es lo más fácil. A mí me gustaría dejar los elementos que están solos para el final. ¿Por qué? Porque si hago un cambio acá, no me va a cambiar sino a ese elemento. Entonces va a ser más fácil, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el cloro. Sí, porque el cloro aquí está acompañado y aquí también está acompañado. Entonces empecemos con el cloro, que ese sería el más difícil de cuadrar. Cuadramos ese primero y el resto va a ser más fácil. Entonces, ¿cuántos cloros tenemos a la derecha? 3. Y a la izquierda tenemos solamente 1. Entonces, para empezar, miremos a ver cómo nos va simplemente poniendo un 3 acá. Con ese 3 ahí, eso ya nos cambia el balance de esos dos elementos. Ya no tenemos un hidrógeno a la izquierda, sino que tenemos 3. Recuerda que los coeficientes afectan a toda la molécula. Recuerda que es como si la multiplicaran, ¿cierto? A toda la molécula. Entonces tenemos 3 hidrógenos. Ya no tenemos uno acá, lo voy a tachar. Tenemos 3. Y tenemos también, ¿cuántos cloros? 3, ¿cierto? Porque este 3 afecta al cloro también. Entonces voy a tachar este 1 de cloro y voy a poner un 3. Bueno, entonces, esto nos fue muy bien. Si te das cuenta que ya el cloro se ve balanceado, ¿cierto? Con este 3 acá logramos balancear el cloro. Bueno, entonces nos falta obviamente balancear el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos a la izquierda? Tenemos 3. ¿Y a la derecha tenemos cuántos? Tenemos 2. Entonces tenemos un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Como este es un número par, siempre vamos a tener un número par de hidrógenos a la derecha. O sea que al final la reacción va a tener un número par de hidrógenos a ambos lados, ¿cierto? No hay salida, no hay escapatoria porque este subscript es un 2 y cualquier número multiplicado por 2 nos va a dar siempre un número par. Bueno, entonces eso quiere decir que este número aquí que afecta a los hidrógenos tiene que ser un número ¿qué? Un número par, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no subimos ese hidrógeno, digamos que a un 4? Que tampoco nos va a dar, pero quiero que hagamos el ejercicio. A un 4. Entonces, si quito esto, voy a poner un 4 aquí abajo. Entonces, ¿ya cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos en total 4 hidrógenos. Voy a tachar este hidrógeno, esos 3 y ya tenemos es 4.
¿Cuántos cloros? Ya tenemos son 4 cloros. Eso también nos da un problema, ¿cierto? Y un problema muy similar. Porque aquí tenemos 3 cloros, entonces ya no está balanceado de cloro, ¿sí? Entonces lo que vamos a terminar haciendo es colocar un 2 aquí. Vamos a ver cómo nos quedan ya las cosas, las cuentas. Ahora vamos a tener, ¿cuántos hierros a la derecha? Vamos a tener 2 hierros a la derecha. Ya tacho esto y pongo un 2. ¿Y cuántos cloros vamos a tener? Vamos a tener 2 por 3, que es 6. ¿Por qué 2 por 3? Porque este coeficiente hace que tenga 2 veces lo que tengo acá. Si aquí tengo 3, 2 veces 3 es 6. ¿Ok? Bueno, entonces ya con 6 cloros a la derecha, ¿qué número necesito acá para poder tener 6 cloros también? Obviamente que un 6. Entonces ahora voy a escribir un 6. ¿Sí ven cómo es esto? Esto se puede complicar. Esto no es exacto. Esto es, ensayemos este número, volvamos a contar. Uy, ya no me dio. Cambiemos este. Esto no es exacto. Esto es mucho ensayo-error. Y así es. Y no hay atajos. Y no hay una fórmula que nos dé la fórmula o el procedimiento exacto. Esto que estás viendo acá es lo normal balanceando ecuaciones. ¿Ok? Entonces sigamos. Ya tenemos 6 cloros a la izquierda. Entonces déjame actualizar. Ya no es un 4 acá, sino que es un 6. 6 cloros a la izquierda y 6 cloros a la derecha, ¿cierto? Ahora miremos los hidrógenos. Ya tenemos 6 hidrógenos a la izquierda, porque este 6 me afecta toda la molécula. Entonces aquí ya no es un 4, aquí es un 6. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos a la derecha? En este momento tenemos solamente 2, pero es muy fácil convertir ese 2 en 6, simplemente multiplicando por 3 acá. Ahora nos da 2 por 3, que es 6. Y ya no tenemos 2, sino que tenemos 6. Por ahora va bien. El hidrógeno y el cloro están balanceados. Ahora, ¿qué tal con el hierro? Bueno, el hierro va a estar fácil porque recuerda que yo te dije que como era solito es muy fácil de cuadrar. ¿Cuántos hierros tenemos a la derecha? Tenemos 2. Este 2 afecta a toda la molécula, o sea que tenemos 2 hierros, 2 Fe. Hierros tenemos 2, que es lo que tengo aquí todavía. ¿Y qué hay que poner acá para tener 2? Está súper fácil, es solamente un 2, ¿cierto? Ahora tenemos cuántos hierros tenemos a la izquierda. Tacho este y escribo 2. Ya está balanceada, ¿sí ves? Ya tenemos 2 hierros a cada lado, 6 hidrógenos a cada lado y 6 cloros a cada lado. Ya esta ecuación está balanceada con los coeficientes que alcanzas a ver en la pantalla. ¿Ok? De nuevo, no te desesperes. Yo sé que puse algunos ejercicios fáciles, pero también puse otros un poco difíciles. Es simplemente para que te des una idea, ¿ok? En el próximo problema, ya se me olvidó hablar, vamos a hablar de una estrategia que te puede servir mucho a la hora de balancear ecuaciones. Y te vas a dar cuenta lo beneficiosa que es, principalmente, y a propósito de haber hecho este problema tan largo, ¿ok? Vas a ver que puede tener un muy buen uso. Bueno, entonces para terminar vamos a ensayar esta estrategia. Esta estrategia es, a poner primero los números que nos están dando en cada opción y a ensayar a ver cuál es el que nos va a servir, ¿ok? Entonces, voy a colocar los números, los coeficientes de la opción A. Entonces tenemos 1, tenemos 5, tenemos 2 y tenemos 4. Vamos a contar. Una cosa que te vas a dar cuenta es que no hay que contar todos los elementos. Si vemos que ya encontramos uno que no está balanceado, ahí paramos porque no hay necesidad de seguir. Si no está balanceado, ya no está balanceado y punto. Bueno, entonces, ¿cuántos carbonos tenemos aquí a la izquierda? Cuando tenemos un coeficiente de 1, tenemos 3, ¿cierto? Porque este 1 es una vez todo lo que tenemos acá, entonces 3 por 1 es 3, 3. ¿Y cuántos vamos a tener entonces a la derecha? Vamos a tener 2, ¿ok? Si tenemos un 2 acá, quiere decir que tenemos 2 carbonos.
¿sí? Porque el 2 afecta a toda esta molécula. Y es carbono o carbón, y es oxígeno. Entonces tendríamos 2 carbonos. Entonces ya tenemos 3 a la izquierda, 2 a la derecha. ¿Está balanceada? No. Solamente con mirar el carbono, ya sabemos que esta opción no es. Te empezó a gustar, ¿no? Esta estrategia es muy buena y la recomiendo mucho, sobre todo cuando es una ecuación larga con muchos coeficientes, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a ensayar la opción B. A ver si me deja borrar, que no creo. No, no me deja borrar. Yo no entiendo por qué. Bueno, en todo caso lo voy a escribir entonces abajo. La opción B es 1, 5, 1 y 1. Entonces, 1, 5, 1 y 1. Mismo procedimiento. Empezamos con el carbono, ¿cierto? ¿Cuántos carbonos tenemos a la izquierda? Tenemos 3, ¿cierto? Porque 1 por 3 es 3. ¿Cuántos carbonos tenemos a la derecha? Tendríamos, si el coeficiente es 1, porque estamos analizando esta segunda opción, si el coeficiente es 1, entonces tendríamos un solo carbono. 3 a la izquierda, 1 a la derecha. ¿Está balanceada? No. Solamente con eso ya sabemos que la opción B no es correcta. Ahora vamos a escribir la última opción. La opción C que dice 1, 5, 3 y 4. ¿Sí? Y vamos a corroborar. Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos a la izquierda? Tenemos 3, ¿cierto? 1 por 3, 3. ¿Cuántos tenemos a la derecha? Este 3 afecta a toda la molécula. Estamos mirando, espere, yo tacho aquí, tacho acá. Estamos mirando ahorita solo los que están dentro del cuadro, ¿sí? Bueno, entonces, íbamos en el carbono, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, o sea que por ahora el carbono balanceado, 3 y 3, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el hidrógeno. Tenemos, ¿cuántos hidrógenos a la izquierda? 8, ¿cierto? Porque 8 por 1, 8. ¿Y a la derecha cuántos tenemos? Recuerda que este 4 afecta a toda la molécula. Entonces, aunque aquí tenemos 2 hidrógenos, tenemos 4 veces eso. 4 por 2 es 8. Entonces tenemos 8 por acá y 8 por acá. Entonces el hidrógeno está balanceado. Y ahora el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos a la izquierda? Tenemos 5 veces esto. Sería entonces 5 por 2, 10. ¿Y cuántos tenemos a la derecha? Pues aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. 3 veces este 2 nos da 6. Y aquí tenemos 4. Recuerda que este coeficiente afecta a toda la molécula. Los coeficientes siempre afectan a toda la molécula. Entonces, si tenemos 4 y tenemos 6, eso nos da 10. O sea que tenemos 10 oxígenos a la derecha y 10 a la izquierda, porque 5 por 2 es 10. Entonces, obviamente que esa va a ser la respuesta correcta, ¿cierto? Respuesta correcta, la C. Entonces, esta es una estrategia de sustitución que se puede usar mucho, mucho en matemáticas también y en problemas como este. Te va a ahorrar tiempo dependiendo, ¿sí? Si la opción correcta es la última, pues vas a tener que gastar el tiempo de analizar cada una de las opciones, pero si te sientes muy perdido, muy perdida, es una buena alternativa, ¿ok? Bueno, entonces ya aquí me despido, les deseo muchísima suerte, sigan estudiando, no desfallezcan, recuerden que estamos validando toda la prepa, esto no va a ser fácil, requiere de sacrificio, de tiempo y de mucho estudio, ¿ok? Bueno, mucha suerte.